La gravedad política del mundo suele ubicarse en los centros. Es allí donde se acostumbra a dejar las capitales. Desde esos núcleos centrales se fabrica la ilusión de territorios plenamente definidos y con una completa autoridad sobre su territorio. Lejos de allí están las fronteras, esos espacios más llenos de sombras que de luces que con frecuencia son vistos por las élites como el punto final de la soberanía y el símbolo de homogeneidad cultural de una nación. Vaya, nada más alejado de la realidad. Las fronteras, más bien, son el punto de inicio de una región que responde a una identidad propia. El intenso intercambio cultural y económico de estos espacios fronterizos pone de manifiesto lo ilusorio de esa absoluta soberanía nacional. En el fondo, una frontera no es más que una puerta para ver lo iguales que somos. La invención de la frontera entre México y Guatemala. ¿Cómo se ha construido ese espacio regional? ¿Quiénes, por qué y cuándo? Para responder esto hay que ir atrás en el tiempo. Durante siglos ese espacio que hoy comprende la frontera fue habitado por diferentes etnias mayas, las cuales vivían en caseríos, aldeas y ciudades. Esos grupos no estaban desconectados ni eran independientes unos de otros. La vida allí se organizaba a partir de unidades agrícolas, las cuales generaban lazos económicos y en general había muchos rasgos culturales en común. Claro, también existían momentos de tensión y guerra producto del deseo expansivo de ciertas aldeas, pero más allá de eso las características obedecían a una región mayor llamada Mesoamérica, la cual iba desde el centro de México hasta Costa Rica. Un territorio pleno de contrastes, pero que en muchos aspectos guardaba una continuidad cultural. Calendario, raíces lingüísticas, sistema de numeración y dieta similar. La fuerza identitaria allí es tal que aún hoy hay investigadores que insisten en el concepto de Mesoamérica para comprender la región. Posteriormente, con la conquista española y su repartición del pastel, surgen los antecedentes de la demarcación de límites. La explotación del territorio era un derecho otorgado desde la corona española para determinar a quién se le permitía conquistar ciertos territorios. Así fue como se conformaron el Reino de México y la Capitanía de Guatemala. El primero, conquistado mayormente por Cortés, y el segundo por Alvarado, a quien le sucedieron Montejo y la conquista pacífica de los dominicos. Otro aspecto que influyó en el reparto de los pueblos fue el de la encomienda, un modelo introducido a la Nueva España para repartirse a los indios y el producto de su trabajo, lo cual desplazó a muchas comunidades dependiendo del español al que fueran asignados. Sin embargo, no es hasta la consumación de las independencias que surgen las fronteras límite, como las conocemos hoy en día. Las independencias en América implicaron la construcción de los estados nacionales, y con ello la necesidad de cada país de definir sus límites. Arranca el encuentro, pitazo inicial. Para comenzar a hablar de este partido fronterizo hay que mencionar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió el 55% de su territorio norte con Estados Unidos en 1848, lo que derivó en un mayor control de la frontera sur por México. Sí, señores, los protagonistas del encuentro son Justino Rufino Barrios, presidente de Guatemala entre 1873 y 1885, y Manuel González Flores, presidente de México entre 1880 y 1884. Se mantiene una tensión en el medio del campo. Ninguno de los dos equipos quiere ceder un ápice y en el año 1877 se establece la Comisión de Ingenieros para levantar un mapa y poder negociar límites. En 1882 el gobierno mexicano hace una finta, una gambeta y anota un gol. ¡Gol! ¡Golazo, mi gente! ¡Claro que sí! Fue un golazo porque el inocente Barrios no pudo detener la ofensiva y ello derivó en que Guatemala renunciara a disputar Chiapas y el Soconusco, lo cual era el territorio en disputa.
Con ese insospechado gol de último minuto, se firmó el Tratado Herrera-Mariscal, el cual dejó como claro vencedor a México, ya que ganó alrededor de 10,000 kilómetros. Así, aunque la frontera estaba trazada, solo era una línea imaginaria, ya que existían lazos familiares y comunitarios en ambos lados, lo que hacía que la interacción siguiera su rumbo natural de intercambio constante. En el siglo XX fueron muchos los hechos internos de cada país que determinaron la formación de esta región. Pero, ¿y qué factores determinaron la formación de esta frontera en el siglo XX? ¿Y qué papel desempeñó Estados Unidos? Bueno, son varios factores. Yo los dividiría en 2. Primero, los factores locales en México, que son los complejos turísticos, por ejemplo, en toda la zona de Yucatán, de Quintana Roo, de Tabasco, el descubrimiento de yacimientos de petróleo, las migraciones internas de México hacia el sur, y también la construcción de hidroeléctricas en Chiapas. Todo esto modificó la configuración o la noción que se tenía del sur de México. Y por otro lado, pues las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Sobre todo el primer desplazamiento masivo, la llegada de guatemaltecos a principios de los años 80 al estado de Chiapas, modificó las dinámicas de movilidad en esa región. La influencia de Estados Unidos es una influencia que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Ha sido un continuum histórico de intervencionismo. Siempre ha estado manejando de alguna u otra forma el comercio en Centroamérica, por ejemplo, y más recientemente, digamos de los años 80 para acá, pues el establecimiento de las maquiladoras, ¿no? En Guatemala, en Honduras también. Estados Unidos tiene actualmente, por ejemplo, programas especiales o financia programas de colaboración binacional entre el Instituto Nacional de Migración y la milicia, por ejemplo, en México, para de alguna u otra forma capacitar ya sea a los agentes de migración o a los militares para resguardar lo que se llama actualmente la frontera sur. Y sí, el Plan Sur desde hace tiempo ha sido la propuesta de México y Estados Unidos para proteger a los migrantes. Ese proteger va entre comillas porque en realidad lo que ha hecho el Plan Sur es militarizar y endurecer la frontera. Para explicarlo de manera simple, lo que hacen estas medidas es extender la frontera sur de Estados Unidos hasta el norte de Guatemala. Esto significa que en los últimos años ha aumentado bastante el número de puestos militares y migratorios que lo que buscan es controlar y restringir el paso. Donald Trump es la cereza en este pastel de exclusión, pues su respuesta a esta crisis humanitaria es un muro que extiende con amenazas de sanciones económicas a México y Centroamérica sobre el control del flujo de migrantes. Lo irónico de estas medidas excluyentes es que, 1. Primero resultan ser una inversión inmensa de dinero que no resuelve las causas de la migración. Y 2. Por otro lado, estos actos desconocen que en buena medida el desarrollo regional ha sido producto de la cooperación. Ahora sí, luego de atravesar cientos de años de historia, es posible entender la elasticidad de la frontera en cuestión. Dicho espacio desde siempre, desde antes de existir, ha estado permeado por la continuidad. Desde los pueblos mayas se observa que el desarrollo de la región ha sido provocada por el intercambio. Los intentos de establecer límites que dividen radicalmente obedecen casi siempre a presiones externas, más que a la dinámica de las personas que habitan el territorio. Luego, el siglo XX tuvo como actor principal a Estados Unidos. Su intervención política y económica en Centroamérica influyó para que el territorio experimentara pobreza estructural y caos político. Y recientemente ha contribuido para llenar de obstáculos la movilización de estas personas en busca de un futuro mejor.
Una perspectiva más integral de la humanidad consiste en ser capaces de ver que no se trata de ser altruistas o correctos. Se trata de percatarnos que nos necesitamos los unos a los otros para vivir. No hay otro camino. Dedicado a las miles de personas que cruzan el río Suchiate cada día para aportar su energía al desarrollo de este espacio fronterizo.